Buen día a todos desde México. Les saludo con mucho cariño. Estoy representando a Caritas de Amistad. Mi nombre es Eli Ángeles Pini, Eli, conocida comúnmente por todos. Estoy tan contenta en estar en este encuentro y quiero platicarles un poquito para quienes no conocen nuestro grupo. Es un grupo de alianza, obviamente, dirigido a la neurodiversidad. Surge como una red online internacional sin fines de lucro, cuyos protagonistas principales son familias y profesionales conversando básicamente sobre autismo, pero también sobre cualquier otro tema relacionado con la neurodiversidad. Desde varios países tenemos, por ejemplo, Argentina, España, Reino Unido, a México. Pero antes de platicar un poquito más del objetivo de este encuentro, no puedo dejar pasar por alto mi agradecimiento, mi cariño a Fran, al psicólogo Francisco Urbistondo. Yo le llamo que él es un viajero universo del autismo, porque él se ha dado a la tarea, incluso cuando estuvo en México, de conocer de manera más cercana lo que es el autismo. Y no como tema, sino como personas, como seres humanos y el trabajo que realizamos. Y gracias a esa bella inspiración, él creó este grupo con todo su esfuerzo y su cariño. Y Fran, de veras, infinitas gracias por ello. Bueno, ¿qué hacemos? Este es nuestro quinto encuentro. Es maravilloso. Generalmente es de manera mensual. Se les invita con anticipaciones de este tipo de encuentros, donde platicamos sobre varios temas interesantes, sobre el autismo, y también el objetivo principal es que todos estén invitados y todos podamos participar, hablar de no lo que pensamos, también de lo que sentimos, que es maravilloso. Y bueno, los encuentros, como dijimos, son temas de interés profundo, sin importar diferentes culturas, nacionalidades. Compartimos la idea de un acercamiento profundo a la neurodiversidad. ¿Cómo? Configurando, situando, incluso tratando de transmutar la mirada más allá de las limitaciones de las personas. Es decir, focalizándonos completamente en las fortalezas para poder potenciar y empoderar lo que es las habilidades de cada persona, que eso es lo más importante para que puedan desarrollar su máximo potencial, la confianza y autoestima y la resiliencia. Es también un acompañamiento cariñoso a todas las familias. Así pues, el objetivo principal es una invitación a una conciencia colectiva de respeto y dignidad hacia la neurodiversidad. Bueno, doy paso a Valeria con su contribución tan buena, haciendo las presentaciones correspondientes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Eli. Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a esta presentación de hoy. El primer disertante se llama Fernando Ibarra, licenciado en Psicología Educativa por parte del IPN, con formación en Análisis Conductual Aplicado. Experiencia en práctica privada como terapeuta de aprendizaje. Bienvenido, Fernando, y te damos la voz para tu disertación. Hola, buenos días. Buenas tardes, o dependiendo del espacio donde... es que estoy en el mismo espacio con Eli y se nos está retroalimentando un poquito. Disculpen. No sé, bueno, buenas tardes, saludos a todos. Y pues ya, ahorita voy a compartir pantalla. Un poco mi tema va de su apoyo conductual positivo en la vida adulta. Ahorita vamos a ver un poco las generalidades de esto, a qué nos referimos, sobre todo que, bueno,
representando y manejando este tema desde la asociación, que es Caritas de Amistad, pues vamos a estar dando esa información un poco de, pues, de lo que venimos haciendo acá, ¿no? Sobre todo que es un elemento que va a estar muy centrado en el desarrollo de buenas prácticas, ¿no? De elementos éticos para, pues, el desarrollo de habilidades funcionales con el usuario que sí lo requiera, ¿no? Un poco ahí el subtema dice de las conductas desafiantes hacia habilidades para el bienestar. ¿Okay? Bueno, por abajo vamos a tener un poco el tema. Me gusta la idea que cada una de las pantallitas, de cada una de las hojas de la presentación tenga un título, porque esto nos va a invitar a que hagamos un poquito dinámico, entendiendo un poco la limitante del tema, bueno, del tiempo, pero para que el tema podamos estar viendo a lo que son los contextos, a cambiar un poco nuestro paradigma o visión sobre, pues, las conductas y cómo nos vamos desenvolviendo en diferentes ambientes, ¿no? Hablando de estos aspectos neurodivergentes o lo que sea. Bueno, ¿qué vamos a platicar un poco aquí? Pues facilitando el cambio. En el sentido de que todos, en mayor o menor medida, hemos presentado eso llamado socialmente o culturalmente como comportamiento inapropiado. ¿Ok? Y lo que vamos a estar viendo, que estos comportamientos no deseados van a entrar en algún momento como una parte normativa y esperada del crecimiento. Si no voy contra el límite establecido, pues, ¿qué es lo que vamos a estar viendo? Que incluso estos comportamientos de oposición o de reto o de berrinche o negarme a una regla establecida es lo que me está permitiendo entender o conceptualizar mi mundo, las reglas, ¿no? ¿Qué se vale, qué no se vale, dónde sí, dónde no, cuándo, cómo y sobre todo el con quién, ¿no? Porque es lo que me parece interesante ahorita hacer recalcar sobre lo que son los ambientes y que las personas no están exentas de formar parte de un ambiente, ¿no? Pero también que lo que vamos a estar viendo sobre estos comportamientos inapropiados, ¿no? Al ya estar ocupando la palabra, estoy seguro que muchos ya estamos conceptualizando o teniendo una idea de una conducta impropia en diferentes situaciones, ¿no? Que es lo que también vamos a tener aquí un punto que casi todos, por fortuna, aprendemos mayor o menor medida con rapidez que hay conductas que se toleran y hay conductas que no, y que puedo entender de qué manera detener esos comportamientos inapropiados, ¿vale? Entonces, pues siguiendo con esto, vamos a hacer un pequeño juego, en el sentido de que por ahí podríamos abrir nuestros micrófonos y compartir la experiencia, o solamente quedarnos en nuestra cabeza, en nuestro mundo de ideas, como con estos ejemplos. Vamos a compartir o recordar algún comportamiento indeseado que alguna vez tuvieron en casa, en la escuela, si nos vamos a esa dulce etapa de escolarización, y que en realidad, pues, no fue un gran problema, ¿no? Ya viéndolo en esa retrospectiva. Tal vez en el momento sí tuve una sanción, me llevan con el perfecto, o sobre todo recordando la escuela secundaria, cuando nos condicionaban con la carta de buena conducta, que hasta el día de hoy sigo sin saber para qué me iba a servir en la vida, ¿no? O la cartilla militar, no sé, cosas así. Entonces, no sé si a alguien le gustaría compartir un poco una experiencia que haya tenido en cualquiera de esos dos ambientes, ya sea en casita o en la escuela. Y si no, pues continuamos. ¿No? ¿Nadie? Bueno, lo importante es que lo podamos tener presente para que vayamos viendo cómo se va modificando en las situaciones. Sobre todo recordando la hojita anterior, que por fortuna, o sea, desde el destino o nuestro sistema reactivo, que es lo que vamos a estar viendo, nuestra función contextual, hemos aprendido cuáles se toleran y cuáles no. ¿Y cómo lo sé? Por alguna instrucción verbal o pues, a partir de la experiencia, ¿no? Ya me tocó vivir alguna sanción, pues ya decido si continúo o no continúo por esa vía, ¿vale? Entonces, ¿qué es el punto?
que mucho de nuestro aprendizaje va a tener que ver con el entorno. Y ahorita lo vamos a ir aterrizando, sobre todo porque es un elemento muy importante en el apoyo conductual y sobre todo en el análisis funcional, ¿no? Nuestras variables disposicionales. Ahorita vamos a ver un poco en teoría como ¿qué es eso? ¿No? Pero esto es un poco como para ir sensibilizando, ir abriendo terreno sobre este tipo de prácticas. ¿Qué es lo que vamos a ver? Que aprendemos con el entorno en el sentido de que las expectativas del comportamiento van a variar entre qué? Entre personas. No es lo mismo a veces la expectativa que puede tener un padre, una madre, un docente, lo que sea. Y mis expectativas van a estar también reguladas o modificadas o situadas en función de el lugar y circunstancia. Esos 3 puntos, el saber con quién y dónde podemos actuar de diferentes modos, es lo que me va a dar una función de mi manejo en contextos. ¿Sale? Vamos al siguiente juego. Si recordábamos el otro, que era como invitarnos a recordar, a compartir alguna serie de comportamientos pues, llamados inadecuados que vamos a presentar a lo largo de nuestro ciclo vital, pues en este también vamos a invitar a la reflexión sobre ejemplos de cómo es que esas mismas personas tenemos comportamientos distintos en escenarios distintos, ¿no? Claro que cambia, pero ¿por qué cambiará? ¿Qué es lo que lo sostiene? Esa va a ser la palabra clave en toda esta situación. ¿Qué me lo sostiene? ¿Qué me lo mantiene? Sí es importante, muchas veces se va centrando en el origen, en la causa, pero dentro de un análisis funcional, el eje rector, una hipótesis de trabajo, va a ir a estar encaminado a qué me está manteniendo esa conducta en esas situaciones, con esas variables ambientales, con esas variables disposicionales que tiene ese organismo en ese momento particular de su vida, ¿no? Escenarios distintos, por ahí esa imagen del teatro. Ahora, todo esto, ¿cómo se va empatando? ¿Cómo lo vamos llevando en nuestro quehacer diario hacia nuestros usuarios, hacia nuestros chicos? Aquí centrándolo en la vida adulta, pero tomando en cuenta que una de las características de un análisis funcional, de un apoyo conductual positivo, es que tiene esa, vamos a llamarle bondad, en el sentido de que el método o esa metodología va centrada a lo largo del ciclo vital, porque no se centra tanto en características exclusivas por grado de edad, sino por el desempeño, el desenvolvimiento de esa persona, de ese sujeto, en sus contextos, en sus diferentes ambientes, ¿vale? Y viendo nuestras posibilidades de ajuste. Entonces, esto a qué vamos y sobre todo hacia dónde se va encaminando esta práctica con los apoyos conductuales, con las dichosas conductas desafiantes, ¿no? O seguramente en algún momento hemos oído el término o a veces lo hemos empleado, ¿no? Una conducta problemática, una conducta desviada, una conducta inadecuada, una conducta impropia, etc., ¿no? El mote que le queramos poner posterior. Aquí nos vamos a centrar un poco en las denominadas conductas desafiantes, más que un clásico, aquí pues, palabras de Emerson, 1995, textual aquí nos va a decir que el término de conducta desafiante se refiere a conductas culturalmente anormal de tal intensidad o frecuencia o duración, que son diferentes ámbitos con los cuales se tiene que estar trabajando, y es probable que la seguridad física de la persona o de los demás corra serio peligro o que es probable que limite el uso de oportunidades normales que ofrece la comunidad, incluso le niegue el acceso a esas oportunidades, siendo ese ámbito lo más importante o destacable en esa definición, el limitar el acceso a esas oportunidades. ¿Qué me puede invalidar como individuo a acceder a diferentes ámbitos? Pues las mismas características o las mismas expectativas que se puedan estar dando en diferentes ambientes. Por eso hablábamos de los sistemas reactivos, ¿no? ¿Qué tengo yo para disponer y hacer frente a las diferentes demandas del ambiente? Y que el ambiente no me esté negando, pues, como dice ahí, acceder a esas oportunidades, que va a ser una cascada, ¿no? Me limita el acceso, me limita la oportunidad de acceder, de emplear o de desarrollar mayores habilidades subsecuentes o el enriquecimiento o en términos pues ya muy pragmáticos,
pues, el acceso a mi garantía de disfrutar mi vida, ¿no? Mi bienestar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar viendo aquí? Por eso hablábamos de buenas prácticas. Usualmente, luego, en experiencia, ¿qué es lo que tendríamos que estar viendo? O soy terapista o estoy dando bomberazos, ¿no? Bomberazos en el sentido de que muchas veces estas conductas desafiantes tienen un aspecto demasiado reactivo y que muchas veces se pueden estar dando estos sesgos de que me voy a enfocar más cuando estén sucediendo los comportamientos o las situaciones inadecuadas y difícilmente puedo estar tratando de que lo esperable o lo bueno suceda. Y es un poco como esta idea absurda de, si ya lo está haciendo bien, pues qué bueno, porque es lo que le corresponde, ¿no? Pero en algunos momentos que si puedo tener la dificultad de mantener esos comportamientos esperados, es como quedarme con la idea de, pues no le voy a aplaudir un refri por enfriar, ¿no? Como asumiendo que ya tendría que estar dando por sí mismo, porque como los demás llegan a cumplir, o una media llega a cumplir la expectativa, pues todos parejos. No siempre es así, porque por diferentes características, diferentes oportunidades o elementos con los cuales yo pueda hacer frente a esta expectativa, a esa demanda, a esa persona, a ese ambiente, todo ese contexto. ¿Ok? Entonces, porque hay como que el incendio, ¿no? Esos bomberazos de que viene algo reactivo y luego voy y apago. Muchas veces entrando en elementos restrictivos, ¿no? Sobre todo si se tratan como conductas que pueden ser más de orden de agresión, ¿no? Tratar solamente de frenarla. Pero, ¿qué es lo que lo provoca? ¿No? Eso es lo importante del análisis, pensar de por qué está haciendo frente de cierta manera con ese tipo de comportamientos a esa situación. ¿Qué me falta aprender? ¿Por qué hago esa cosa y no otra? Porque tal vez podría estar esperando hacer otra. ¿Cuál sería la que tenga un mayor ajuste de función? ¿No? Eso es lo importante, que muchas veces en estas prácticas nos podemos enfrentar a esas situaciones, ¿no? De dejar casi, por las mismas inercias, por diferentes situaciones, que lamentablemente en la práctica se deja de lado los elementos preventivos y solamente nos acostumbramos al bomberazo, ¿no? Al apagar el fuego, y que por ahí está la otra preguntita, ¿no? ¿De cuándo acabará esto? Situaciones que incluso llegan a generar ese estrés igual en el usuario como en quien esté llevando a cabo esa labor de apoyo, esa labor terapéutica, ¿no? Pero que lo que vamos a ver que todo esto puede tener un fin en el sentido de generar soluciones, de tener una cultura de prevención y una mayor cultura de respeto hacia el usuario, fomentando siempre un trato digno, ¿no? Que los bomberazos, pues por ahí podemos tener varias historias no tan agradables y que al final del día no me están generando una solución, solamente está tapando y no prevengo el incendio. Ahora, pues, si con esto lo llevo a una analogía, de que tal vez la persona que está teniendo ese comportamiento problemático es el que está siendo quemado, pues vamos a tener pacientes o vamos a tener usuarios o chicos o personas pues ya muy chamuscadas, ¿no? Y justamente estamos hablando de desarrollar un bienestar. Entonces, el generar soluciones nos va a llevar a diferentes elementos, tomando en cuenta que para este análisis vamos a tomar mucho los criterios, ¿no? De tomar en cuenta una función contextual. Esto tomando en cuenta las consideraciones culturales. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de bienestar, tengo que tomar en cuenta siempre qué está pasando hacia la persona, ¿no? También cuáles son sus expectativas. Esto en el sentido de fomentar un rol más activo en la participación, no solamente de yo o gran visión paternalista, te voy a decir lo que es bueno para ti, lo que es adecuado para ti. No siempre tiene que ser así, ¿no? En el sentido de que también estas situaciones de este tipo de comportamientos que pueden ser conductas problemáticas, que es lo que están ocasionando mucho, un limitar, un restringir mi participación social, y con ello pues puedo tener mi círculo vicioso o mi cadenita que me va a seguir apartando de esas posibilidades de enriquecer
como decía, en un sentido muy, muy pragmático, incluso idealista y romántico, pues ser feliz en mi vida, estar tranquilo, disfrutarlo, tener un goce en los diferentes ambientes. Solamente quedar que por un momento me van a alejar, ¿no? El dichoso requisito limitante de que a veces las etiquetas, ¿no? De que, bueno, ahí vamos a ver. Esta parte de generar soluciones también, ¿a qué va muy evocada? A todos estos puntos, de evitar que se restrinja el acceso a las participaciones sociales, fomentar o tener un impacto positivo en la calidad de vida, tomando en cuenta que también ese criterio, esa definición de bienestar, bueno, pues va a ser la experiencia subjetiva que tenga cada persona, ¿no? Favorecer o coadyuvar a que la percepción de esa experiencia sea positiva, ¿no? Incluso me pueda sentir, pues, productivo. A todo esto, ¿a qué nos vamos a estar llevando con estas buenas prácticas? Bueno, pues contando con esta herramienta o esta serie de herramientas que va a ser que vamos a bueno, que está denominado como el apoyo conductual positivo. Esta vez, pues vamos a verlo simplemente como con esta definición de Carr, 1995, que dice que es un enfoque para hacer frente a los problemas de conducta, pero ¿qué es lo importante de aquí, de este cambio, de esta filosofía? Remediar condiciones ambientales y o déficit en habilidades. Es cambiar mucho mi idea de, la persona es un problema en sí o la persona tiene un problema, ¿no? Ese cambio, esos prefijos, me va a estar dando todo un enfoque diferente, incluso en mi visión profesional, hacia cómo atender o en conjunto con el usuario, ir desarrollando esas habilidades, porque es justamente esto. Hay un déficit en habilidades o remediar condiciones ambientales, en el sentido de que yo me pueda aprender a adaptar a las demandas del ambiente, pero también algunas adaptaciones en esas cuestiones ambientales para que mi respuesta pueda ser más consistente, para que yo pueda tener esa experiencia, como decíamos, subjetiva del bienestar, ¿no? Con o sin etiqueta, incluso con o sin alguna dificultad cognitiva o atraso o rezago o el mote que me quieran dar a mis funciones cognitivas, estando, ¿no?, dentro de espectros. Remediar condiciones ambientales. ¿Ok? Bueno, aquí vamos a estar viendo un poco los pasos a grosso modo de lo que implica un apoyo conductual positivo. Puede ser APC o ACP. Bueno, APC. Ahí vamos a estar viendo la flechita en el sentido de que, bueno, el diagrama debe ser como circular, porque a partir de mis planes o mis implementos, lo puedo estar renomando, ¿no? Lo puedo estar ajustando siempre a la demanda necesaria, siempre a la necesidad. ¿Por qué? ¿Cuál va a ser mi primer eje? Tengo que partir de un análisis funcional, ¿no? Pero no en el sentido de decir, la persona es funcional, ni que fuéramos impresoras, ¿no? ¿Qué ajuste puedo tener a las demandas del ambiente en el que sí o sí tengo derecho a estar? ¿Ah? Entonces, el análisis funcional va en relación a mis ambientes, a mis contextos, a mis variables disposicionales, un poquito lo que ya traigo como de fábrica, mis elementos que pueden ser elementos sensoriales, historias culturales, incluso elementos de religión que pueda estar teniendo. Eso entra en un análisis funcional para estar viendo si se puede identificar o por qué la persona puede estar viviendo una situación problemática, pero desde la persona, no desde yo todopoderoso paternalista, te voy a decir que eso es un problema para ti. No siempre es así. ¿Ok? Análisis del entorno. El cuadrito está afuera, pero realmente es parte del análisis funcional, ¿no? Y esto centrado en un plan de acción e implementos, porque si solamente se queda con la buena intención o se queda en el mundo imaginario o en esa nube, pues de nada le va a servir a la persona que lo requiera. Esta parte de un análisis, no un análisis, no, ya creo para la palabra de un apoyo tal positivo, nos va a estar llevando a estos 3 puntos, ¿no? Esa como su secuencia, pero sus grandes ejes, ¿qué va a hacer? Sistematizar. ¿Por qué? Porque es aprendizaje. Documentar para medir si hay una función o no se está cumpliendo esa hipótesis que tenía de trabajo. Implementar un consenso, ¿para qué?
Porque si estamos hablando de un elemento remedial en una situación ambiental, decimos ambiente, entran las personas. Todas las personas involucradas o cercanas puedan estar llevando, mediante ese consenso, una sistematización. ¿Para qué? Para ayudar o favorecer que ese repertorio de habilidades ocurra y que las situaciones que usualmente me pueden estar provocando o anticipándome, por eso decíamos, es un elemento de mucha cultura de prevención, me puede estar llevando a que no me exponga a la situación que me queme, que no me exponga en la medida posible a llegar a un nivel reactivo y pueda prevenir, porque es lo que se veía como que en esa hipótesis de, bueno, si está respondiendo de esta manera, ¿qué otras habilidades no hay? ¿Por qué está haciendo esto en lugar de otra cosa? ¿Y cuál es la otra cosa que está en esa posibilidad funcional para la persona de responder? Y por aquí, que es lo que vamos a estar viendo, un poco el diseño. Un análisis, un apoyo conductual positivo, que igual empiezan con A. Va a llevar estos niveles y un poquito como ese semáforo, en el sentido de que qué es lo que mucho se va a estar haciendo en el aspecto de prevención. Que ojo, no por prevenir o por todo este elemento deficiente, significa que en algún punto vaya a ocurrir, digamos, ese foquito rojo, esa necesidad de contención. Que, ojo, si se está llevando sistematizado, llegar al foquito rojo, pues ya se podría considerar de alguna manera un fracaso en el programa o una nueva oportunidad. Vamos a irle dando el enfoque. El semáforo rojo es que vamos a tener diferentes niveles de atención en un apoyo conductual positivo. El primero es la atención primaria, aprendizajes, habilidades, enseñar y desarrollar. Una atención secundaria va junto con pegado con el rojo. La idea es que en el ámbar voy a tener una atención secundaria donde voy a aprender a regular para que ese comportamiento o esa serie de comportamientos o esa situación llegue a ser desagradable para la persona y que lo puede tener en las llamadas conductas pues, impropia o esa conducta problemática, no ocurra. Es enseñar a detectar las variables que me pueden estar provocando ese tipo de respuesta, aunado a mi atención primaria para poner en marcha esas habilidades. El foquito rojo, pues ya es una atención o una intervención reactiva. Ahorita vamos a ver un poco de ellos. En el sentido de la atención primaria del foquito verde, ¿de dónde va toda esa serie de aprendizajes? Aprender a estructurar ambientes, desarrollar actividades que puedan ser funcionales y que sobre todo sean representativas o que tengan un sentido para quien las emite. Como decía, es alejarnos de este aspecto paternalista de yo estoy bien, tú estás mal, yo soy grande, tú pequeño, o aunque igual seas un grandote, seas un adulto, yo voy a estar dirigiéndote a qué está bien, qué está mal. ¿No? Desarrollo de habilidades sociales para que puedas acceder, para que en ese conjunto no, esos ambientes no te estén relegando o imposibilitando estar ahí. Disculpa, Fernando, por la interrupción. Solo decirte que tenemos que ir cerrando. Sí. Vale, ok. Gracias. Muy bien. Bueno, la atención primaria va a estar muy centrada en el análisis funcional. Aquí es donde se da para estructuración de ambientes y desarrollo de habilidades. La atención secundaria es donde vamos a identificar los desencadenantes tibios o lentos o calientes y rápidos, lo que me va a evitar llegar al rojo. Que puedo detectar que estoy en amarillo, entonces implemento todo lo que aprendí en el semáforo verde, todas mis habilidades para evitar llegar a rojo. Requiere mucho seguimiento, monitoreo y es una redirección o incluso, si se tiene que emplear, una desviación de conductas. Y de nuevo, parte del análisis funcional. Intervención reactiva es donde sí ya se interviene ante la crisis conductual del modo que sea, ¿no? Que es lo que usualmente está, pues, este foco rojo da la oportunidad a volver a establecer las medidas de atención primaria, regresar al foquito verde, pero muchas veces son los implementos de contenciones físicas o elementos alternativos para que pues, ese comportamiento o esa situación pues ya no esté causando mayor conflicto. ¿Qué entra aquí? Contenciones verbales. Van así como en escalada, por eso los puse ahí de, mi primera opción es, tengo que agotar mi recurso de contención verbal,
no funciona mi contención ambiental, no funciona contención física, en el sentido de las que puse ahí como que en cursivas, esto depende de cada centro, aquí no llegamos a eso, pero en algunos casos se ocupa ya los elementos farmacológicos o incluso las contenciones mecánicas de restricción, ¿no? Lo importante es seguir favoreciendo y todo el peso, quedarnos en atención primaria, garantizando una buena práctica, siempre cuidando la integridad y el acceso íntegro y ético que merece cada ser humano, ¿no? Independiente de etiquetas, independiente de divergencias, lo que sea es inherente, ¿no? A nuestra condición, por así decirlo. Bueno, entonces, por cuestión de tiempo, sería un poco centrarlo ahí, en el sentido de que este tipo de apoyos tiene esa ventaja de que va a lo largo del ciclo vital porque no está encerrado a caracterizaciones o tipologías o rangos de edad, va a lo largo del ciclo vital, sobre todo que está centrado en el individuo con su función de contexto, ¿no? Bueno, no sé si de tiempo ahí todavía vayamos, ya cierro. O... Sí, por fin. Es mi primera vez. Muchas gracias. Y bueno, eso sería todo. Y a nombre de Caritas de Amistad, muchísimas gracias por su tiempo, su atención. Y pues yo creo que a lo mejor en la ronda de preguntas ya vamos viendo algo. No sé. Pues, muchísimas gracias a todos. Y creo que ya sería todo de mi parte. Muchas gracias, Fernando. Ahora vamos a presentar a Pilar del Rosario Valentín Suárez, peruana, psicólogo egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, directora técnica de la Asociación de Padres de Autistas APADEA La Plata. Lleva 38 años trabajando en tratamiento de personas con TEA. Bienvenida, Pilar, y te damos pie a que inicies tu presentación. Querida Pilar, no te escuchamos. ¿Estás por ahí? Seguimos sin escucharte. Fran, ¿me escuchan ahora? Perfecto, Pilar. Toda la presentación y la audiencia es tuya. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Al contrario, disculpen ustedes, pero el día de hoy fue atípico. Yo soy de las personas de la época del pirulín. Una de mis amigas me decía de la prehistoria. Y bueno, sí, entonces me supera la tecnología. Yo hago clic, 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 es lo único que he aprendido de la computación. Y hoy hacía el clic, clic, clic y no funcionaba. Entonces me volví loca. Bueno, no sé, ¿puedo compartir pantalla, por favor, para poner unas diapositivas? Sí, claro, deberías poder. Probemos, Ah, a ver. bien, entonces, vamos ahí. Ahí se ve. Perfecto. Bueno, el título, perdonen toda la cholurería, pero quería, en esta charla quería presentar un poco a APADEA La Plata, que es la institución donde trabajo ya hace muchos años, Argentina, mi país de adopción, y a mi país original, Ann Sullivan del Perú, que es el centro donde yo me formé, donde me capacité, así que por ahí las dos banderitas, cruzando, y para mí, con mucho, mucho significado. Bueno, nosotros estamos trabajando en este momento habilidades funcionales, y acá me sirve mucho lo que habló el compañero que me antecedió, y el análisis funcional es algo de los que tenemos que usarlo no solamente para las conductas problemáticas, sino también para las habilidades. Nosotros en APADEA La Plata estamos aplicando
adaptándolo a la situación argentina, al currículum funcional natural, que es un camino para la vida independiente, aunque ahí esté todo junto. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta para poder trabajar con una persona adulta? Generalmente básica vamos a hablar, o de un autismo bastante marcado. No me gusta utilizar estos términos, porque la verdad, sinceramente, me parece que es como un poco hacer de menos a la persona, y la persona es persona. Tenemos que tener en cuenta lo que estoy poniendo acá, el trato como persona. La persona, no importa, lo dice la Declaración de los Derechos Humanos, no importa la raza, el sexo, la edad, el país, no importa, no importa, es persona y merece respeto, y merece un trato acorde a ser persona, ¿sí? Porque si no hubiéramos nacido con otra fisiología y con otro tipo de biología. Entonces, todas las personas tienen derecho a ser adaptadas, a ser incluidas en esta sociedad, ¿sí? Todas las personas tenemos derecho a que se nos dé un buen trato acorde a nuestra edad. No tenemos por qué ser considerados a la persona, por qué considerar a la persona con discapacidad como es un angelito, es como un niño, y no entiende, ¿qué podemos esperar de él? Dejémoslo hacer, y a veces quedamos horrorizados. Me contaba mi nieta los otros días, que en la escuela uno de sus compañeros, que tiene la condición TEA, se había estado tocando a la hora del recreo, y obviamente las compañeritas se horrorizaron de esta situación, y este nene acude a la institución educativa con una acompañante. La acompañante, no sé si no se percató o la acompañante lo dejó estar, y el nene se seguía tocando, tocaba sus genitales, y todas las nenas lo miraban horrorizadas. Le voy a decir a mi mamá que este chico es un malcriado, que es un pervertido, y bueno, todo tipo de calificaciones. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es discapacitado, porque los discapacitados no pueden estar con las personas normales, neurotípicas, porque son más, sí, los discapacitados son unos enfermos sexuales. ¿Por qué? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de un currículum funcional, hablamos de objetivos para que esa persona pueda aprender, no a disfrazarse, sino aprenda a tener las condiciones de vida que tiene el promedio de personas, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Entonces, lo primero es el trato como persona. Las necesidades que esta persona tenga, y acá vuelvo a repetir lo que dije hace un rato, conductas adecuadas para convivir con el resto, ¿sí? Entonces, muy bien lo que hablaba el compañero cuando decía análisis funcional, detectar no solamente lo problemático, detectar también lo bueno que tiene esa persona. ¿Qué necesidades tiene la familia? No puedo salir con mi hijo, no lo puedo sacar. En todos los lugares a los que los llevo, todo el mundo lo queda mirando como si fuera un bicho raro. Lo miran porque se porta mal. No me quieren invitar a las reuniones. Una madre me comentaba que la sobrina, con la cual ella prácticamente había sido una segunda madre, le dijo: tía, voy a celebrar mi cumpleaños, te invito a vos, a tu esposo y a mi primo fulano. No lleves, por favor, a... Bueno, yo estoy poniéndole la palabra por favor. A ella no le dijo por favor. No lleves a fulanito. Entonces, ¿cómo se sentía esa madre? Que su propia familia le diga: no lo lleves, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta, cuando nosotros preparamos una planificación para trabajar con la persona con TEA, tenemos que tener en cuenta qué necesita la persona, qué necesita la familia,
¿sí? Para que esa persona pueda ser tratada como persona, como corresponde, como se lo merece. Es lo que nosotros tenemos que analizar, tenemos que buscar. Aquí hay unas fotos, ¿no? Como un niño, a veces los propios padres le compran, no, porque a él le gusta las remeras con las imágenes de, no sé, voy a poner un personaje de mi época, quizás ya no lo conozcan ustedes, muchos jóvenes, de Astro Boy, y va a estar con su remerita de Astro Boy, ¿no? O con su remerita del elefante trompita. Entonces, los visten como niños todavía. No porque a él le gusta eso. Les permiten comer con las manos, entonces no pueden, todo el mundo los queda mirando, pero tiene discapacidad, él no sabe, él nunca va a aprender. Le compran todavía juguetitos, salen de paseo, los llevan de vacaciones y les terminan comprando los juguetitos que los chicos quieren, que las personas, que esos señores quieren, ¿sí? Entonces, se sigue la misma familia, no porque sean malos padres. Por favor, no estoy diciendo eso. Es simple y llanamente porque no hubo un profesional que estudió, que se dedica a trabajar en esto, y que por lo menos tendría que haber pensado, papá, lo tenés que tratar a tu hijo de esta forma, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta también que si bien es cierto el padre comete el error de vestirlo, de tratarlo como niño, de no darle el lugar que tiene, los profesionales somos cómplices, porque no les enseñamos a esos padres. Con decirle, póngale límites, o trátelo de otra forma, y bueno, ¿qué va a hacer? No es la solución, ¿sí? También los profesionales tenemos que ponernos a pensar qué tenemos que hacer. Es un poquito de todo, esto para mí es más un conversatorio, entonces voy poniendo las cosas como van surgiendo. ¿Qué son las habilidades para tener una vida independiente? ¿Qué son las habilidades funcionales? ¿Para qué me van a servir? Acá yo les pongo, ¿no? Simplemente a las habilidades que la persona necesita para manejarse con autonomía, con independencia, en las diferentes instancias que tenga que atravesar en su vida. Necesita autovalerse, y como corresponde dentro del grupo social en el que está inmerso. ¿Sí? Si voy a ir a una comida campestre, donde estamos todos en una forma muy, no tenemos mesas, sino cada uno está sentado en un lado debajo de un árbol, bueno, quizás sea mucho más factible comer con las manos, pero si estoy en una mesa formal, no voy a poner las manos para comer, tengo que aprender a usar cubiertos, tengo que usar los cubiertos, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito yo para manejarme con autonomía? ¿Qué necesito yo para estar dentro de este grupo? Ahora, a esto se viene a agregar, ¿qué es el currículum funcional? Y acá voy a mencionar, el currículum funcional es un documento que fue elaborado en mi país, en Perú, por la doctora Judith Leblanc, en el Centro Ann Sullivan del Perú, ¿sí? Y que a partir de ahí cambiamos la visión. Ella comienza a hablar de habilidades y no de áreas de trabajo. Generalmente nosotros por especialidad hablamos todos los que son objetivos de comunicación y lenguaje, objetivos de psicología, objetivos, hablamos más por especialidades, hablamos más por áreas de especialidades. Desde el currículum funcional natural se habla de habilidades, lo que la persona necesita. Entonces, si la persona necesita comer con cubiertos, usar los cubiertos, entonces el fonoaudiólogo le tendrá que enseñar a decir tenedor, cuchillo, o a pedir el tenedor y el cuchillo a partir de una imagen si es que no tiene lenguaje, ¿sí? El terapista ocupacional se encargará de que el tenedor se agarra de esta forma, se pincha de esta forma, y con el cuchillo se hace estos movimientos para poder trozar una presa. El psicólogo
le enseñará las conductas más adecuadas, cuándo tiene que agarrar el tenedor y el cuchillo, en qué momento, cómo tiene que ser ese proceso. Todos están comiendo, ¿qué es lo que tenés que hacer? ¿Te vas a parar y vas a caminar? No, tenés que sentarte, tenés que también comer con el resto, ¿sí? El psicopedagogo, ¿qué le podrá enseñar? El psicopedagogo le enseñará para qué sirve, desde la parte teórica, para que también pueda contestar, ¿sí? Entonces, todas las especialidades están, digamos, centradas a una simple actividad, comer con cubiertos. No dejé de ser psicóloga, no dejó de ser terapista ocupacional, no dejó de ser fonoaudiólogo. Todos estamos trabajando para un mismo fin, para un mismo objetivo. Cada uno desde el área que le corresponde, ¿sí? Entonces, en el currículum funcional se habla de habilidades. Y desde lo que habla la doctora Leblanc, ella dice habilidades para aprender a tener una vida independiente. ¿Qué debo de aprender para tener una vida independiente? ¿Qué hemos aprendido nosotros para ser independientes, para llegar a este momento, para llegar a esta situación? He tenido que ir a una escuela, he tenido que saber manejar mis conductas problemáticas, ¿sí? Mis padres han tenido que saber ponerme quizás cierto límite cuando tenía que ser, me han tenido que enseñar a movilizarme sola, y yo he aprendido a movilizarme sola. He tenido que aprender a leer, a hacer un análisis de lectura, de texto, ¿sí? Un resumen, pasar por un proceso de evaluación sin que desate una conducta problemática porque no respondí bien las preguntas. Entonces, he necesitado una serie de requisitos, una serie de actividades, de conductas, de tareas, el nombre que ustedes le quieran poner, para poder llegar a este momento. Y eso es lo que nosotros tenemos que enseñar a estas personas. Pero tiene ya 30 años, ¿podrá aprender? Sí, sí puede aprender, ¿sí? Por eso dije bien claro, a tener en cuenta al principio, ¿qué necesita la persona? Entonces, de acuerdo a su edad, ¿qué necesita la persona? Esto es muy importante, y que no perdamos ese rumbo. Esto ya lo vimos. Bueno, aquí estamos viendo a las personas cómo van desde chiquititos, cómo van fomentando esa autonomía, esa independencia, ¿no? En función a lo que van aprendiendo. La pregunta del millón. Bueno, Pilar, te mataste hablando, ya sé, mi hijo tiene que aprender. ¿Y cómo le enseño las habilidades para que mi hijo sea independiente? ¿Cómo le enseño? Porque los profesionales tenemos esa habilidad para decirle a los padres, tiene que aprender, tiene que aprender, tiene que aprender. Y el padre se va con eso, mi hijo tiene que aprender. ¿Cómo tiene que aprender mi hijo? ¿Cómo? ¿Cómo empiezo a enseñarle? Mi hijo tiene 25, mi hijo tiene 30, mi hijo tiene 40 años, como me dijo un papá alguna vez. Ya tiene 38 años, Pilar. ¿Podrá aprender lo que usted me está diciendo? Entonces, y si yo le digo, sí, puede aprender, por supuesto, yo le vendí, ya está, le vendí el paquete. Y el padre comienza a preguntarse, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿A dónde voy? ¿Cómo terminará esto? Y en lugar de que el padre se vaya tranquilo y se vaya con el deseo de que su hijo se inserte en el grupo social, se va más preocupado. Pilar dijo, bueno, ¿cómo? ¿Cómo, Pilar? ¿Cómo? ¿Sí? Eso es también un factor importante de tener en cuenta desde los profesionales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y acá nuevamente retomo a la charla anterior. Hay que hacer un análisis de conducta. Entonces, un análisis de las habilidades que tiene. ¿Qué sabe hacer este chico? ¿Qué es lo que tiene? Eso me va a ayudar a establecer a mí una línea base, un punto de partida. Eso es la línea base, mi punto de partida. Si yo no tengo un punto de partida, no voy a saber a dónde voy a ir.
Es muy importante entonces que los profesionales ayudemos a la familia y además nosotros mismos aprendamos a hacer una evaluación conductual, ¿sí?, de las conductas que tiene. Por eso, ¿qué conductas tiene? Teniendo en cuenta su edad cronológica, ¿sí?, tiene 35 años, ¿qué conductas tendría que tener? ¿Qué habilidades tendría que tener una persona de 35 años, de 38 años? ¿Sí? ¿Jugar con los autitos? ¿Cómo hago para que aprenda a jugar? Mi hijo no sabe jugar, tiene 38 años y no sabe jugar. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué le compro? ¿Los muñequitos a cuerdas? ¿El control remoto? ¿Qué le compro? Entonces, hay que tener en cuenta la edad cronológica. 38 años, papá, no le vas a poder comprar el autito a cuerdas, ni a control remoto, ¿sí? Ni la Play, ni el otro juego. Comprarle, y si le compras la Play, hay que enseñarle con juegos también que sean acordes a él, y tener en cuenta si es que le gusta, ¿sí? Si es que le gusta, porque si a él no le gusta, no, por mucho que le compre el último material que esté en el mercado, no va a servir. Entonces, necesito saber su edad cronológica, qué habilidades tiene, qué necesidades tiene esa persona, ¿sí? ¿Qué es más importante? ¿Que yo le enseñe a usar la Play, que le enseñe a usar, porque tiene que aprender a jugar, que le enseñe a usar la tablet, o que le enseñe a subirse los pantalones, porque no sabe subirse los pantalones y cada vez que va al baño sale con todos los pantalones abajo? ¿Qué es más importante? Entonces también tengo que tener en cuenta eso. Con todos esos datos yo tengo que armar un perfil, y desde ahí voy a partir. Ahí está mi línea base, ¿sí? Entonces, desde conductismo nosotros hablamos elaborar programas, pero yo creo que todos, en todas las orientaciones que tengamos, hacemos un plan de trabajo. Entonces, pues, le pongamos el nombre que le pongamos: objetivos a trabajar, análisis de la conducta, necesidades de la persona, el nombre que le querramos poner. Pero tenemos que partir de algo programado, de algo que empiece y que tenga una meta, un punto final. De eso, a partir de eso, nosotros tenemos que tener ese criterio, porque si yo no tengo un punto de partida, ni tampoco tengo un punto de meta, un punto de llegada, voy a estar divagando por todos lados. Y como nos pasa acá, no sé qué pase en otros países, pero aquí en Argentina, los chicos hacen terapia muchos años. Cuando llegan adultos, hicieron 15 años de terapia, y cuando llegan no saben nada. Pero tienen todo, aprendieron todo, pero no saben nada, porque no aprendieron a aplicar, ¿sí? Entonces, es necesario tener una meta, porque todo lo que se le enseñó sin meta. Y ahí está el problema. No tienen una meta de llegada. Como buena persona con orientación cognitivo-conductual, bueno, yo hablo siempre de la implementación y del uso de técnicas conductuales, ¿sí? No puedo hablar de otro tipo de técnicas. Así que yo creo y los estudios han demostrado, las investigaciones han demostrado que las técnicas cognitivo-conductual no tendrán una efectividad del 100%, pero por lo menos entre un 70% de efectividad, presenta 65-70% de efectividad, podemos darles a las técnicas cognitivo-conductuales. Así que por eso también las menciono acá. Reevaluar continuamente para observar sus avances, porque si no reevaluamos, si nosotros seguimos, nunca nos vamos a dar cuenta de qué programas de qué habilidades son las que todavía no adquirió, qué habilidades son las que todavía le faltan, ¿sí? Entonces tenemos que estar reevaluando cada cosa que estamos enseñando, cada cosa que creemos que él ya las adquirió.
y saber sobre todo si estas habilidades las ha incorporado, las ha hecho parte de él, ¿sí? Y por último, generalizar las habilidades aprendidas. Ahora, si yo trabajo desde un punto con este principio de un currículum funcional natural, ¿sí? Desde un principio yo voy a ir enseñando en una situación natural las habilidades que necesita. Le enseñaré a usar los cubiertos a la hora de la comida cuando tenga que comer, ¿sí? No a la hora del baño. Entonces, cuando tenga que comer desayuno, almuerzo, cena, merienda, le enseñaré a usar los utensilios que corresponden. No a la hora del baño. A la hora del baño es a la hora del baño. Entonces, en una situación natural, ¿y dónde se lo voy a enseñar? ¿En el patio? ¿En la habitación? ¿En la pieza? No, le voy a enseñar en el comedor, donde comemos, porque ese es el lugar de enseñanza. Entonces, por eso se llama funcional natural, porque se enseña en situaciones naturales, en ambientes naturales, no en ambientes ficticios, ¿sí? Disculpas, Pili, generalizamos disculpas, Pili, tendríamos que ir cerrando, por fin. Sí. ¿Podré yo solo? Dice el padre. No, papá, no vas a poder vos solo, porque esto es un trabajo en conjunto. Busca ayuda a un profesional que te asesore, que sepa también de lo que es trabajar habilidades funcionales naturales. Pide ayuda a tu familia, que te acompañe para que trabajen todo lo que necesita tu hijo. Pide ayuda a tus amigos para que comience a generalizar. Pide ayuda a la comunidad para que te ayuden a incluir a tu hijo, porque todos trabajando por una plena y total independencia vamos a lograr la autonomía de esa persona. Y chiquitito, les leo esto que es de la doctora Leblanc, mi maestra o una de mis maestras. Imagina lo que debe ser para pensarlo, ¿sí? Imagina que las personas solo te dicen lo que tenés que hacer, pero nunca hablan con vos. Imagina que las personas siempre te miran fijamente en la calle. Imagina ser llevado a todas partes, pero nunca te dicen a dónde estás yendo. Imagina que jamás te es permitido ir a algún lugar solo. Imagina siendo solicitado a hacer cosas tontas como señalar tu nariz cuando ya eres mayor. Imagina que las personas hacen todo por ti sin darte la oportunidad de intentar. Imagina que estás enfermo pero nadie te comprende. Imagina escuchar siempre lo que no podés hacer. Imagina ser referido como un nene sin importar tu edad. Imagina que jamás te ha sido dada la oportunidad de decir lo que querés hacer o tomar tus decisiones. Este es el mundo de las personas con retardo severo, autismo y problemas de conducta. Si vos fueras tratado así, ¿qué harías? Yo probablemente me comportaría como se comportan ellos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pilar. Estas palabras emocionan. Gracias por compartir. Bueno, la siguiente que va a disertar es la licenciada Jimena Heredia, psicóloga. Trabaja en clínica desde perspectivas dialógicas colaborativas. Forma parte del equipo de Dirección Provincial TEA que funciona en el Hospital Eva Perón de San Martín, provincia de Buenos Aires, desde 2015. Trabaja en áreas relacionadas a neurodiversidad, acompañando a familias y equipos en diagnósticos, orientación y tratamientos desde una perspectiva relacional y sistémica. Bienvenida, Jimena, y te damos la palabra. Hola, bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Valeria, muchas gracias a todos por estar ahí. Y bueno, antes que nada, aclarar un pequeño error, un pequeño detalle, que cuando les pasaba el título de la presentación, que lo veníamos hablando con Fran hace ya un tiempo, el título es 68 años y conocer que tengo Asperger. Yo llamo señor R a este señor, así lo voy a llamar,
pero son 58 años, así que es un pequeño detalle que lo voy a aclarar ahora y está en la presentación, ¿sí? Así que pido disculpas por ese error. Me quedó el número 68 y así lo tiré en un momento bueno, la presentación va a tener dos partecitas. Ahora les quisiera compartir unas diapositivas que corresponden a una parte más técnica de este caso, ¿sí? Esa parte técnica necesaria para poder acceder a una parte más personal y más profunda del caso, que tiene que ver con la persona y con su historia, desde estos enfoques relacionales, ¿sí? Desde los que trabajo. Bien, a ver, voy a ver, permiso. Ahí les voy a compartir, son unas diapos tienen que ver con cómo se abordó y cómo conocimos al señor R. Bueno, acá está entonces, señor R, 58 años y descubrir que soy Asperger. Este señor concurre a nuestros consultorios, donde sí ahí atendemos a niños y adolescentes, pero él, cuando abrí la puerta del consultorio, me lo encuentro diciendo, me dijeron que acá me iban a ayudar. Él busca ayuda. La misma le fue indicada, él había tenido una internación por neumonía en el Hospital Posadas, y desde el equipo que lo atiende ahí, médico, psicólogo, psiquiatra, trabajador social, luego de su externación le recomiendan venir a vernos a nosotros. Eso sucede 2 meses después de su alta médica. En ese momento se notaban, había notables signos de abandono de su persona. Era una persona con un alto nivel de vulnerabilidad emocional y social, estaba en una situación prácticamente de calle. Allí estaba, en realidad en ese momento, viviendo en casa, en una casita prestada que le prestaban muy lejos, en una quinta. Él había ido y venido de ese lugar varias veces. Bien, tenía una denuncia policial pendiente, estaba alejado de su familia. Al analizar, bueno, y para responder este pedido de ayuda, se decide con el equipo, bueno, intervenir. Se hace una primera entrevista en equipo, donde ahí se observan estas dificultades en la interacción socioemocional respecto de, bueno, la manera en cómo se presenta, el sostenimiento de la mirada, rechazo al contacto, cosa que manifestaba, ¿no? Que él no nos saludaba ni con beso ni abrazo, nunca lo había hecho. Un lenguaje muy formal, el tono claramente aplanado, falta de reciprocidad, muy serio. Le preguntábamos qué cosas le gustaban, a qué se dedicaba, y ahí había una adhesión muy fijada a temas particulares que tenían que ver con la nanotecnología, con la religión y las matemáticas. Bien, se procede a la evaluación, le hacemos una citación para un próximo encuentro, y decidimos, entonces, se planea hacer una evaluación respecto de TEA, ¿sí? Está entonces la entrevista de admisión, evaluación clínica y psiquiátrica, se realiza, se toma la escala de observación A2 en el módulo 4, escala de depresión de Beck, se notaban signos de estado anímico muy bajo, con valoración de equipo médico psiquiátrico, evaluación neurocognitiva, escala de funcionamiento Vineland 2, y bueno, y de evolución y orientación. Acá, así a modo para que solo se vea, bueno, están los resultados de las evaluaciones del módulo 4, del A2, la persona puntúa positivo para TEA.
Esta es la evaluación neurocognitiva, que es interesante mostrarla porque, bueno, los valores, si ven, hay un coeficiente, y empezamos a ver la capacidad cognitiva de este señor. Ahí se observan los valores: comprensión verbal dentro de la media, organización perceptual media, memoria operativa media, media alta, velocidad de procesamiento medio, medio alto, coeficiente de interacción alto, y coeficiente intelectual total medio alto. Si eso se compara con la escala de funcionamiento adaptativo social Vineland, ven que los valores son muy bajos, ¿sí? Principalmente en lo que es el área de sociabilización, ¿sí? La escala general da un valor de 76, bueno, en comunicación, bueno, aquí están los valores: comunicación 59, bajo; vida cotidiana 75, moderadamente bajo; y socialización 30, significativamente bajo, ¿sí? En las áreas más bajas de comunicación se ve lo que es el área receptiva y expresiva. Después, bueno, en relaciones interpersonales todas, de sociales todas están bajas, principalmente el área de recreativa y de relaciones interpersonales, como les comentaba. Las escalas que se tomaron respecto a depresión no están acá incluidas, pero dieron resultados. Se detecta una depresión severa, ¿sí? Además la valoración clínica. Bien, la impresión clínica, entonces, una determinada de la evaluación, es síndrome de Asperger, indicando nivel de gravedad 1, correspondiendo a necesidad de apoyo, en comunicación e interacción social, y grado 1 en intereses restringidos y conductas repetitivas, con comorbilidad en trastornos depresivos. Como les mencionaba, el coeficiente intelectual 116, y se destaca el funcionamiento adaptativo social de moderadamente bajo a bajo, indicando necesidad de apoyo, ¿sí? Principalmente en áreas sociales y de comunicación. En este caso teníamos limitaciones, sí, era un desafío, porque teníamos limitaciones respecto de la edad del paciente, no contar con datos de su niñez y adolescentes en una toma de, por ejemplo, para un NADIR, la vulnerabilidad social, junto con un estado crítico emocional, intervención de otros sistemas, como el legal, médico, social, de los cuales no teníamos en ese momento acceso y contacto. Una vez finalizada la evaluación, destacamos como factor positivo el arribar a un diagnóstico, orientamos y colaboramos en la tramitación del CUT y pensión, a sugerencia de continuar psicoterapia, ¿sí? Evaluar el tratamiento, evaluar y tratar el estado anímico, desarrollo de habilidades interpersonales orientadas a la resolución de conflictos, y tratamiento médico psiquiátrico. Bien, acá dejo de compartir. ¿Cómo es dejar de compartir? Dejo de compartir pantalla, y acá les voy a contar un poquito la otra parte de esta historia. Quien lleva a cabo el tratamiento terapéutico, el señor R, fui yo en ese momento, convocando a un equipo interdisciplinario, ¿sí? Que colabore en este caso, y toda esta parte técnica, como les decía, si bien bueno, fue necesaria para arribar al diagnóstico, porque ese título a modo de sorpresa, ¿no? Con 58 años y conocer que tengo Asperger, porque él decía que eso le devolvió la vida. Y acá va la historia. El señor R se casó a los 30 años con su única mujer de 27 años, ellos hijos de alemanes, ambos, ¿sí? Pertenecientes a la comunidad alemana, estaban congregados a la iglesia evangélica alemana,
tenían 3 hijos, 2 varones, los mayores y una nena menor, de clase media. Ella profesora de idioma alemán, él matemático y programador informático. Ella daba clases de particular, él daba clases de particular de matemáticas y ella enseñaba en escuelas alemanas. Él tenía un negocio, un local de insumos de computación con un socio. Lo tuvo unos años, lo cerró en el 2010. La red social mayormente estaba vinculada a los ámbitos laborales de la iglesia y académicos. Y un dato, que tenían un pequeño hotel en la costa, que era heredado, digamos, o sea, era de la familia de ella, ¿sí? Ese hotel, él lo administraba, toda la parte administrativa, contable, lo administraba él, que se iba todos los periodos de temporada alta, un poquito antes, hasta un poco después, él pasaba allá y la familia iba y venía durante las vacaciones. Todo lo que se administraba de ese hotel iba destinado a la familia de la señora. Y luego, bueno, tenían encargados que eran primos de ella y demás. En 2010, como les comentaba, él se desvincula de esa sociedad en el local de insumos de computación. Se enferma su padre y vende la casa a su papá y le entrega el monto, digamos, de la casa, se la entrega en una caja, todo esto según lo que él iba contando, ¿no? Se la entrega, y él guarda ese dinero en su casa con su esposa. Se va a hacer esta temporada a la costa, el hotel, con la idea de que cuando vuelva, iba a poder invertir eso que era suyo, esa herencia o parte de ella, en proyectos que él venía desarrollando de nanotecnología vinculados a cuestiones de cuidado ambiental. Resulta que cuando vuelve de hacer esa temporada en la costa, la caja esa de dinero, esa herencia que él recibe, desaparece. Le dicen que en la casa no estaba, que él no la dejó, y ahí era donde él tenía sus proyectos. Entonces empieza un momento ahí empiezan todas las discusiones en la familia, dice, como nunca había tenido discusiones con la mujer. Previamente a esto, todos los problemas o roces o situaciones que tenían de dificultad se resolvían con el pastor de la iglesia. Y empiezan muchas discusiones y a tratarse como nunca se habían tratado. Y dice que él no lograba comprender qué estaba pasando en ese momento. Hasta se olvida de ese dinero. La mujer empieza terapia y en ese momento empieza a hacerle muchos reclamos, y él empieza a escuchar cosas que nunca, dice que según él nunca había escuchado antes, que nunca estuvo con la familia, que nunca fue cariñoso, que nunca colaboró en quehaceres del hogar, que nunca supo conocer en profundidad a sus hijos, que nunca los abrazaba, que nunca cambió la manera de relacionarse con la gente, que no tenían amigos por culpa de él. Y así una serie infinita de cosas que él tenía anotadas, porque dice que no las entendía y cuando las necesitaba anotarlas para poder entender, porque no entendía cuándo se las habían dicho, en qué momentos. Este aquí que en estos momentos el clima era tan hostil, que ella le pide un tiempo y le dice que se vaya de su casa. Él se va con lo opuesto a la casa de un amigo, esa misma quinta que estaba cuando nos vino a ver,
Y pasan un par de días, ella no le responde más el teléfono, él regresa a la casa y tenía las llaves cambiadas. La nena en ese momento tenía 11 años, el hijo mayor, estaba en Alemania, un hijo de ya 20 años estaba en Alemania, y el hijo del medio, 16 años terminando el colegio, 16, 17 años. Cuando él va a la casa y están las cerraduras cambiadas, la nena lo miraba desde adentro y le decía que no se podía acercar ni podía hablar con él. Entonces él se queda en su auto afuera, haciendo guardia, esperando que venga la mujer para poder hablar, y ella entraba y salía, decía, como si viera a un delincuente, viera a alguien, entonces lo evitaba. Es allí donde ella le hace una denuncia, una perimetral por hostigamiento, y él entra en un estado de confusión, donde también el relato de este periodo se vuelve muy, muy trastornante. No sé, el armar, el poder articular todo lo que sucedía. Como él sigue estando fuera de la casa, esperando alguna respuesta, esperando entender qué pasaba, y tenía hecho una perimetral, lo detienen, lo llevan a la comisaría, lo detienen, y él pedía escribir y que alguien le explique qué estaba pasando. Él no comprendía lo que sucedía. Él decía que estaba en el auto, que no tenía dinero, no tenía ropa, no tenía nada, y necesitaba entender. Entonces, y le dijeron que espere, que le iban a avisar. Y así estuvo varios días esperando fuera de la comisaría, entraba todos los días a preguntar cuándo le avisaban, qué iba a pasar, cuándo iba a poder volver a su casa. Hasta que un día hacen una especie de audiencia, pasaron varios días, calcula que alrededor de un par de semanas, hacen una especie de audiencia donde se presenta la señora, y allí, en esto de tratar de entender, y está por escrito esto, ella cuando hace la denuncia y la perimetral que estaba haciendo terapia, por las dificultades con su esposo y demás, su terapeuta, cuando ella le comentaba los rasgos de su marido, la terapeuta le dijo, tiene el perfil de un psicópata. Y ella no entendía, dijo, ¿qué es eso? Como son los asesinos seriales. Esa, según lo que está escrito, es así. Entonces ella se asustó muchísimo, y es por eso que aleja a él de la familia y el hogar. Ella accede a darles algunas ropas, algunas pertenencias, algo de dinero. Él no tenía acceso, digamos, si bien manejaba lo del hotel y demás, pero era una persona que nunca todo eso lo manejaba también, o sea, el acceso al dinero lo manejaba la esposa. Le dan algo de dinero y que siga esperando hasta nuevo aviso. Que no iba a poder ver a los chicos hasta que tenga un aviso de revinculación. Y llega el invierno, se enferma, él viviendo en la calle. Las puertas, no podía acercarse a la iglesia porque no podía acercarse, entonces dice que sintió que tenía todas las puertas cerradas. Llega el invierno, se enferma y termina internado en una clínica, en un hospital en Capital, y allí interviene un equipo de servicio social, donde toman su causa y lo llevan a un hogar. Después de la internación y demás, queda viviendo en un hogar. Y allí lo ponen un poco al tanto de esta revinculación. Este equipo toma cartas, digamos, en la revinculación con la familia, con la mujer, con los hijos, y empieza un trabajo en un centro de revinculación. Él cuenta
que cuando le dicen que se iba a encontrar finalmente, después casi de como 8 meses con sus hijos, se bañó como veía que otros hacían en una fuente de una plaza, y fue a ver a sus hijos. Tuvo 2 encuentros, y uno peor que otro literalmente, porque no duraron ni 10 minutos, él se quebraba en llanto y no podía emitir palabra. Y sintió que, bueno, que estaba todo perdido, que él no podía hacer más nada con esa situación. Y a partir de ahí, dice que se convirtió en un vagabundo, se fue de ese hogar, vivió en la calle, cambió ese autito viejo que era del padre por algo de comida, ni sabe cuánto, pero lo cambió por comida. Y así pasaron unos 4 años como vagabundo, y a lo que se aferró fue a la Biblia, a rezar y a pedirle a Dios que en algún momento su situación cambie. Iba a una iglesia, iba a otra, hasta que, bueno, llega otra vez, cada tanto se contactaba con este amigo que tenía esa quinta, que él le cuidaba el lugar, y pasaba los inviernos allí en una casilla en esa quinta, y le cuidaba el lugar. Llega el invierno, pasado el invierno de 2017, es que se enferma nuevamente, y se interna en el Hospital Posadas, donde allí, conociendo su historia, le sugieren que nos venga a ver a nosotros. ¿Sí? O sea que desde que él se separa y todo ese infierno que vive, después de 5 años aproximadamente, es que conozco al señor R. Llevó mucho tiempo conocer y armar la historia del señor R. Pero bueno, su único objetivo era volver a ver a sus hijos. Y él dijo, me dijeron que acá me iban a ayudar, y fue lo único que quise hacer. Era el objetivo más grande, era poder ayudarlo a entender todo lo que no había entendido. Entonces esto fue un trabajo muy intenso de tomar contacto con la familia, con el pastor, con todos los amigos a los que pudiera tomar contacto. Fue bastante difícil que su esposa me atienda el teléfono, pero lo hizo. Fue un trabajo muy, muy, muy intenso de encuentros con la esposa, donde también me pudo contar su parte de la historia. Bueno, claramente ella había vivido con unas personas que no había podido proporcionarle afecto, como ella decía, y a partir de conocer lo que es el Asperger, ella comprendió más que no era un psicópata, era una persona con autismo. Y hablé con los hijos, el hijo mayor seguía en Alemania, hablé con el pastor, tuve encuentro con 2 amigos. Él se unió a la Asociación Asperger Argentina, y después de un par de encuentros dijo, hay más personas como yo que entendemos el mundo de la misma manera y otros no nos entienden. Inició, Pilar, decías antes, bueno, ¿qué enseñarles, ¿no?, a estas personas? Él quería aprender a abrazar. Dijo, yo quiero ver a mis hijos y no llorar, y quiero poder abrazarlos. No sé cómo se abraza. Entonces, cuando estaba en los talleres de habilidades sociales, él lo primero que dijo, yo quiero aprender a abrazar, y que no me duela, que no me moleste. Y
transcurrieron 9 meses desde que él se había presentado ahí al consultorio, y después de este trabajo, digamos, después de 9 meses, dijo, vino solo y me dijo, pasaron 9 meses, estoy listo para renacer. Y yo ya venía con los encuentros, venía preparando también a los hijos, a las familias, y tuvimos el primer encuentro con los 2 hijos y él en el consultorio. Y Perdón, sí, Jimé, tenemos que ir cerrando, gracias. sí, ya estamos. En ese momento, bueno, las lágrimas no faltaron, pero tampoco sobraron. También un equipo el equipo de orientación social, digamos, le proporcionó una orientación legal con la mujer, tuvieron encuentros donde acá también había que cerrar temas de civiles, ¿no? En cuanto al divorcio, en cuanto a separación de ciertos bienes que a él le correspondían. Todo eso se fue encaminando y a final de 2019 él pudo pasar todo un trabajito de hormiga, ¿no? Se fue derivando con otros equipos terapéuticos y demás. Se mudó a una pensión cerca de la casa de sus hijos y bueno, y renació, el señor R renació. Y el valor que tiene este caso para mí, porque es esto, ¿no? Del valor que tienen estas prácticas relacionales, el habilitar estos espacios de diálogo, estos espacios colaborativos a que todos tengan su voz, y a la necesidad, digamos, como terapeuta, de responder a ese pedido de ayuda, ¿no? Vine porque acá me van a ayudar. Así que bueno, ese es mi caso, esta es la historia del señor R, y por qué la importancia de haber conocido su diagnóstico fue tan importante para resignificar su vida. Gracias. Vale, ¿estás por ahí? Sí, sí. Muchas gracias, Jimena. Linda es la experiencia, ¿no? Qué bueno de haberle podido brindar al señor R las herramientas para que él le vea sentido su vida también. Gracias, Jimé. Bueno, muchas gracias a los disertantes, la verdad que muy claros. Desde mi lugar de mamá, siempre nos aportan algo. Acá hay una compañera de trabajo que también es mamá, ahí está Inés. Y vemos y disfrutamos mucho estos encuentros porque vemos el valor, primero porque encontramos el lugar donde hablan de lo que es el autismo severo. Ahí fue muy clara también Pilar, también con estas herramientas que nos dan a las familias para poder abordar a nuestros hijos como adultos, que muchas veces nos cuesta, nos ha costado en el tiempo no verlos como un bebé, como un niño pequeño, y verlos como son adultos. Cari Batolia nos ayuda mucho en este trabajo ahí en el servicio TEA, así que gracias a todos, Fernando también por el aporte, un placer escucharlos. Qué lindo es este espacio, gracias Fran, no voy a olvidar jamás esta experiencia hermosa. Gracias a vos, Valeria, y gracias a todos los que participan y que han participado. Tenemos 15 minutos, ¿les parece que abramos la conversación? Ojalá tuviéramos mucho tiempo más porque hay tanto para hablar y para compartir, pero abrimos la conversación, ¿les parece? ¿Preguntas, ideas, sentimientos, emociones para compartir?
Yo quería preguntar, cuando hablabas, Pilar, de estas habilidades funcionales, bueno, al final decías, ¿no? Cómo incentivan a las familias a que pidan ayuda, familiares, profesionales. Pero ustedes transmiten, digamos, estas habilidades a las familias para que las familias, o sea, a quienes preparan, o directamente con la persona que tiene TEA o algún retraso, o sea, con la persona y con la familia. ¿Cómo es el abordaje, digamos, de cómo enseñan estas habilidades funcionales? Nosotros dentro, o sea, tenemos dos instancias desde APADEA. La primera instancia es con las personas con las que trabajamos, con las familias de las personas con las que trabajamos. Tenemos reuniones. Las familias, para empezar, lo que respecta a la orientación familiar, tienen objetivos. Si bien es cierto que están relacionados con la terapia, sus objetivos no son los mismos que la terapia. O sea, no es enseñarle la habilidad a la familia, ni es tampoco trabajar enseñándole técnicas conductuales. La familia tiene otros objetivos, ¿sí? En uno de los objetivos está el trato como persona y está el trato acorde a su edad. Está también enseñar a jugar a sus hijos, otro de los objetivos, ¿no? Son 15 objetivos más o menos con los que tenemos que trabajar. Cada vez que nosotros nos reunimos vamos trabajando un objetivo. No es fácil porque yo siempre les digo a los padres, hablar es fácil, escuchar también es fácil, pero ponerlo en práctica es difícil, y ellos lo van viendo, pero de a poquito también los padres van ejecutando y van aprendiendo y van realizando sus cambios. Y hay otro espacio que es abierto a la comunidad donde se hacen charlas, donde se han ofrecido temas específicos, siempre desde la funcionalidad, ¿sí? Para que también ellos sepan que se puede, que no hay que ponerle límites a los hijos, y que tampoco nadie se los debe poner. O sea, son dos instancias. Pero la prioridad en este momento, digamos, lo tienen las familias que están realizando tratamiento en la institución. ¿Sí? O sea, está abierto a todos, pero siempre las familias de la institución están primero. No sé si se entendió o hay algo más que quiera que se aclare. Sí, muchas gracias. Yo quisiera preguntarle a Fernando, primero agradecerte, Fernando, la precisión y la claridad de tu presentación, agradecerte nuevamente, y preguntarte si ustedes hacen estos planes de apoyo conductual positivo con las familias, cómo se trabaja el plan con la familia y con el niño o joven con autismo. Sí, claro. Saludos y bueno, pues gracias por la retroalimentación. Sí, justamente el plan se extiende en las dos vertientes, ¿no? Lo que se trabaja aquí en estas cuatro paredes, pero sobre todo el elemento de la generalización. Con la familia sí se aborda en el sentido de cuando surja estos comportamientos que los puedan poner en riesgo de su integridad física, porque me puedo ocurrir en el parque, me puedo ocurrir cuando vaya a Walmart, alguna situación que me esté llevando, no al berrinche, sino a la crisis de conducta, cómo la familia puede intervenir para salvaguardar la integridad de las personas. Eso sí se va entrenando, se les va dando el apoyo, pero sobre todo desde el elemento del foquito verde. Cómo poder extender esas habilidades en el sentido del trabajo ya en la situación, en la asociación, es estarlo llevando todavía no necesariamente en el aspecto natural porque estamos en otras características de ambiente, pero para ir preparando a que esa habilidad se pueda generalizar, la pueda desligar funcionalmente a los diferentes ámbitos donde voy a estar participando. Aquí pues vamos teniendo diferentes grupos de edad. Cuando ya son grandes, pero no tenemos tan adulto, estamos todavía con nuestra población pues adolescente,
¿no? Que están escolarizados, que ya me voy a enfrentar a la universidad, qué emoción, ya voy a terminar, ya estoy en prepa, pero incluso con los pequeñitos, muchas veces, como yo creo que por vicios de experiencias previas, que dicen, ¿y cuál es la tarea? ¿No? Te voy a enseñar a relacionar, vamos a ir dando pautas para aumentar esa relación, porque tú en casa no eres terapeuta, eres papá, eres mamá, ¿no? Y que vas a ir apoyando justamente esas partes en lugar de, oye, ¿por qué no le estás dejando tarea en cuaderno? Tu tarea es, pues, vamos a aprender a hacer estas actividades. Hacen masaje para la rutina del sueño. Bueno, cuando son más pequeñitos, ¿no? Ya de adultos, pues no van a estar masajeando, ¿no? Pero enseñarles esas pautas, orientar a las familias, también, claro, con el sentido de lo que puede ser propuesto por objetivos de desarrollo, pero sobre todo atendiendo a la característica o lo que vaya siendo más natural en el ámbito familiar, ¿no? A esa cultura de familia. ¿Sí? No sé si esto orientó bien la pregunta, digo un poquito. Creo que Hilary está alzando la mano. Sí, Fernando, con respecto a la evaluación, al análisis funcional, ¿lo realizan solo los profesionales, ustedes, o le enseñan a los padres también a realizar la evaluación del análisis funcional? Y, digamos, ¿cuánto tiempo dura estas observaciones para elaborar el análisis funcional de la conducta? El análisis tal cual, extensivo con todas las variables disposicionales y eso se realiza en el equipo. Con los papás se enseña a partir de un ABC, ¿no? Vamos a identificar el comportamiento de qué es lo que me la puede estar sosteniendo o manteniendo que ocurra ese comportamiento en lugar de identificarlo hacia atrás, ¿no? Con los papis se maneja a una ficha muy simple de un ABC, antecedente, conducta, consecuente, para que ellos también puedan identificar su rol de pues le estoy echando turbocina para que ocurra, ¿no? O sea, de tener un rol más activo y asumir responsabilidad, no en el sentido de mal padre, buen padre, estrellita, manazo, ¿no? En el sentido de cómo estoy permitiendo que se den o no, que estamos logrando en el ambiente, que se mantengan, llevarlos a que puedan identificar estas sesiones, bueno, por el tiempo de pandemia, que pues, realmente a todos yo creo que nos vino a dar el coco, no es lo mismo el trabajo, ¿no? De frente uno a uno, que estas orientaciones que incluso como por dar el mantenimiento o el seguimiento, lo que puede ser una vía WhatsApp, una vía de, tengo el canal abierto de comunicación, pero no siempre por cuestiones de tiempo o estas condiciones o restricciones sanitarias que, bueno, por acá todavía siguen, nos llega a limitar esa, vamos a ocupar el término, calidez y una intervención más inmediata, ¿no? Pero sí, esto es incluso algo ideal, que bueno que lo comenta, porque de aquí que surge, ¿no? El entrenamiento conductual a padres, en el sentido de que también ellos y nosotros como profesionistas los podamos llevar a lo que es ese rol, ¿no? Te voy a enseñar a paternar, a maternar, a nurtura, no a que sea su analista funcional, ¿no? Que por ahí muchas veces en algunos ámbitos se cae y termina tergiversándose, pues, si de por sí, luego mi rol de cómo criar, ¿no? Con mis chicos, con mi adulto, porque sigo siendo padre, este es grandote, ¿no? No sé si atendía la pregunta o divagué. Sí, no sé si me permites un comentario, o sea, sí es muy bueno que el padre siempre se le trabaje, que vos sos padre y ese es tu rol, ¿no? Y el mío es desde profesional, digamos, soy el que tengo que estar haciendo la evaluación, pero también es importante, o sea, por lo menos lo que yo he observado cuando he hecho las actualizaciones allá en Perú, digamos que al padre le enseñan, con ese principio del ABC, les enseñan a ellos también a detectar las conductas, pero desde la parte de anticipación, ¿no? De la prevención, también les enseñan cómo poder actuar, cómo poder prevenir cuando ellos detecten, porque muchas veces los profesionales no estamos en determinados momentos críticos para la familia, ¿no? O sea, es solamente como un comentario, como un agregado. Es lo que también estamos tratando de implementar aquí en Argentina. Claro.
Muchísimas gracias. Sí, ahí en ese rubro es que, digamos, el manejo conductual, por así denominado, ya se les da peladito y en la boca a partir de un manual de paso 1, paso 2, cómo me voy a manejar físicamente, incluso entrenar a los papás, incluso en modulación de voz, porque muchas veces lo primero que sale es el grito, ¿no? O me puede ganar el nervio, o es también enseñar a aprender a estar incómodo ante la incomodidad, porque estas situaciones de que me pasa una crisis estando en el súper, ¿no? Es todo el trabajo, ¿no? Y justamente, qué bueno que comenta esto, eso también lo estábamos platicando justamente con Eli, y derivado de esas situaciones de nuevo, insisto, con la pandemia, teníamos charlas más frecuentes, ¿no? En comunidad, en los programas sabatinos, donde se hacían dinámicas de temas que pueden ser de interés hacia las familias y que cada uno de los terapeutas iba exponiendo en los sábados para ir haciendo esta situación de comunidad. Ahora, bueno, derivado de pandemia, se está extendiendo a que son mensuales, ¿no? Incluso van temáticas de cómo manejar ocio y tiempo libre. Estás pequeñito, estás grandote o intermedio, ¿no? Los diferentes grados de edad, los diferentes grupos que también aquí vamos manejando dentro de la asociación, o bien temas que puede ser como que, manejo de sexualidad, cómo viví yo mi diagnóstico, ¿no? Cómo incluso los padres que ya llevan más años con sus pequeñitos, pues nuestros nuevos miembros en comunidad que vayan haciendo estas redes de apoyo. Pues muchísimas gracias por su comentario, nuestra Pili. Ya estamos casi en hora. Eli, muchísimas gracias por tu introducción y por tus hermosas palabras. Muchísimas gracias a todos los presentadores. Y Eli, ¿te parece hacer el final? Claro que sí. Pues un placer escucharlos a todos, Fran, Valeria, Fernando, Pili, Jime y a todos los presentes. Yo me quedo siempre con un pensamiento y eso creo que eso es lo más maravilloso, que nos quedemos pensando. No decir todo está hecho, sino qué más puedo hacer. Me quedé con la idea de que no debemos únicamente ahondar en la periferia del autismo, por ejemplo, sino adentrarnos más todavía, mucho más para poder transitar desde un criterio práctico y realista. ¿Qué es esto? Viendo, como siempre lo hemos dicho, a la persona, muy independientemente del trastorno o neurodiversidad que pudiera tener, restando poder a los paradigmas y a las etiquetas, incluso usando el camino pues, doloroso por el cual han pasado tantos padres y familiares y obviamente la misma persona, pero desde un punto de vista sano y enriquecedor. Si yo veo a la persona, hijo, usuario, como quieras llamarle, al consultante, como víctima, como débil, ¿cómo puedo ayudarlo? Sencillamente lo estoy debilitando. Por eso es bien importante que si bien estamos conscientes de la propia vulnerabilidad que tiene la persona, esto no indica que debamos de estancarnos. Debemos de crear nuevos cimientos y transferencia de perspectivas. Accionar en lugar de reaccionar. Se vale reaccionar porque son las emociones, se vale padres que reaccionemos, terapeutas que reaccionemos, pero hay que accionar. Eso es lo más importante y esto significa hacerlo desde un vínculo de comprensión y empatía real, entender y comprender a la diversidad desde su mejor versión. Todo tiene su mejor versión. Si yo lo entiendo desde ese punto de vista, yo, sea quien sea, padre, familiar, vecino, terapeuta, voy a dar mi mejor versión. Jamás, creo que ese es el pensamiento final, jamás veamos a la persona como un vacío intratable. Hay puentes, y tú lo dijiste hace rato, y lo has dicho siempre, hay puentes sólidos internos que podemos ayudarles a reconstruir, a reprogramar nuevamente a través de la autoestima, de la aceptación. Eso es básico. Muchas gracias, agradecemos
el tiempo y entrega en este compromiso tan bello. Gracias a todos. Adiós, muchas gracias. Bye.